cualquier duda que haya, ya saben, al finalizar cada diapositiva. ¿Me avisas cuando se logre ver la imagen? Diego, sí se logra ver. ¿me avisas? Sí se logra ver. Ya, muy bien. Ok, entonces miren chicos, a ver, este tema es un tema importantísimo, el de ver lo que es un politraumatizado, lo que es un paciente in extremis, ¿ya? Entonces seguramente van a tener oportunidad de ver algún tipo de paciente en algún momento de su vida, en noticias, en algún conocido, de repente algún accidente de tránsito que ha podido verse, algún, qué sé yo, algún deporte extremo de alguien que sepamos. O sea, definitivamente vamos a estar en contacto en algún momento de nuestra vida con algún paciente que pueda ser catalogado como un politraumatizado. En la práctica también, ¿no? Hemos visto con algunos de los chicos pacientes policontusos, pacientes politraumatizados, y el manejo hay que ser un manejo muy individualizado y un manejo muy rápido para este tipo de pacientes por el extremo de cuidado que pueden tener los pacientes, ¿no? O sea, son pacientes que tienes que tú darle mucha prioridad para evitar algún tipo de complicación, ¿ya? Entonces, un paciente politraumatizado puede ser cualquier paciente en extremo. Por ejemplo, acá se ve, ¿no? Un paciente que está manejando un auto, no está con cinturón de seguridad, no está agarrando con las dos manos el volante, sufre un accidente y termina pues en la parte posterior algo en segundos, cosa que te puede pasar, ¿no? Un accidente de esos graves que te puede tener, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros en el área de cirugía, en el curso de cirugía? Para ustedes, lo básico, ¿no? Y cuando sean internos, cuando alguien sea residente probablemente de cirugía, pues tiene que manejar esto como parte inicial, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? De ver dónde empezamos, ¿no? Podemos tener estos dos tipos de textos que los podemos encontrar en el internet o también podemos encontrar en los textos de medicina, que es el ATLS, es el soporte vital avanzado en trauma, ¿ya? Que actualmente está entre la 9ª y la 10ª edición, ya están fabricando. Cuando yo empecé la residencia hicimos el 6º y el 7º tomo, la 7ª edición. Entonces no hay mucho cambio, ¿no? Realmente en el transcurso de cada edición, tal vez algunas cositas nuevas, unos conceptos de repente que han ido variando y el manejo en sí, pues, es casi similar, ¿no? Y el otro es el PHTLS, que es el soporte vital en trauma prehospitalario, ¿no? Esto normalmente en los centros grandes lo maneja el enfermero y los paramédicos, ¿no? O sea, hay un área de la medicina que son los paramédicos. Acá en el Cusco no hay mucho de eso porque no hay mucho servicio de ambulancia, domiciliario y de manejos. En las grandes urbes sí hay, ¿no? O sea, ahí en los servicios de ambulancias va un médico, va el paramédico, ¿no? Que es un personal especializado en manejo de emergencias en ambulancias, y también está pues el chofer, ¿no? Entonces los tres están ahí como equipo de trabajo para el manejo de las urgencias, digamos, ambulatorias, domiciliarias, ¿no? Entonces ustedes pueden conseguir cualquier textos para poder manejar de manera correcta lo que vamos a ver. En este ATLS, ¿no? Te habla de manera muy compacta y muy completa, ¿no? Todo el manejo de un politraumatizado, desde el inicio hasta la parte de recuperación. Entonces es un libro grande, pero es muy fácil resolución, se entiende fácilmente. Entonces este ATLS, ¿no? Estamos diciendo, que es el soporte básico en trauma, es un programa de educación médica que en su primer tomo fue dado en 1978 en Estados Unidos, en Nebraska, ¿no? Y que ha ido cambiando con el transcurso de los años. Hay que distinguir, como les decía inicialmente, cuándo tú vas a decir que es un paciente policontuso o cuándo es un paciente politraumatizado. Eso es lo más importante para nosotros, porque si tú tienes una gran
emergencia, una emergencia donde hay mucho paciente, donde hay mucho movimiento, y de pronto te llega, por ejemplo, un accidente de tránsito masivo, donde te llegan 20, 30, 40 personas, entonces tú tienes que saber distinguir a qué paciente tienes que darle prioridad. O sea, lastimosamente es así, no vas a tener a la mano en ese momento pues 30 médicos o 30 cirujanos o 30 enfermeras, no hay forma. O sea, para que tú veas un paciente para cada uno es difícil, ¿no? Es muy complicado. Entonces, tienes que ver rápidamente y distinguir qué paciente tú vas a darle la prioridad para poder manejar inicialmente este paciente, y otro paciente pues podrá esperar un poco y otro paciente tendrá que esperar un poco más. Entonces, hay que saber cuándo vamos a dar un diagnóstico correcto de los pacientes. En general, puedes encontrar policontusos o politraumatizados en acciones o en mecanismos de gran impacto, de gran movimiento, de gran velocidad, ¿no? Carrera de caballos, carrera de autos, carrera de motos, de repente por ahí un despiste de un auto, un descarrilamiento de un tren, deportes extremos de velocidad, muchas cosas. Hay muchos ejemplos en los cuales tú puedes tener ambos tipos de pacientes, ¿no? Que sean policontusos o que sean politraumatizados. Pero en general un politraumatizado, esto tiene que estar clarísimo, es un paciente que tiene 2 o más lesiones que van a poner en peligro su vida. ¿Ya? Entonces, si tú tienes un paciente que ves que tiene 2 lesiones o más en los cuales se puede comprometer el estado del paciente, la vida del paciente en cuestión de poco tiempo, es un politraumatizado. ¿Ya? Entonces, tú puedes tener muchas lesiones en un paciente, pero no la van a comprometer inicialmente su vida, no es un politraumatizado, es un policontuso. ¿Ya? Entonces, no hay que asustarse a veces cuando te llegan pacientes con muchas heridas, muchas contusiones, pero el paciente puede estar relativamente estable en ese momento. Entonces, eso también tienen que pensar ustedes. No es que un paciente policontuso va a ser policontuso todo el tiempo que se quede en el hospital. Un policontuso en algún momento puede pasar a ser un politraumatizado. Y al revés, un politraumatizado ya, después de un tiempo, ya más estable, puede recién pasar a ser un policontuso. ¿Ya? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, hay que ver, ¿no? Valorar cada tipo de paciente para diagnosticar correctamente. En general, los mecanismos son 3 tipos importantes que se dan en este tipo de pacientes. Accidente de tránsito, 1, accidente laboral, 2, y agresión personal. Entonces, en general, esos son los 3 grupos grandes que tenemos, ¿no? Accidentes de tránsito, cualquier mecanismo que ustedes imaginen, accidentes laborales iguales, ¿no? Quemaduras, accidentes en minas, volcaduras, y demás profesiones, digamos, importantes, agresión personal también, vandalismos, asaltos, terrorismo y todo lo demás también está dentro de estos 3 grandes grupos. Y en general puede ser, estos ejemplos son los más frecuentes que les pongo, pero hay muchísimos más, ustedes pueden pensar, pueden buscar también, ¿no? Para que un paciente sea politraumatizado, puede tener un accidente de tránsito peatonal, ¿no? Dependiendo de la intensidad, de la velocidad del choque, puede ser un accidente de tránsito como ocupante, también dependiendo de dónde está ubicado el pasajero o el tipo de vehículo que tengas, en qué parte ha sido el impacto, con qué otro vehículo ha chocado, si ha sido contra un muro, todo eso va a variar, ¿no? El accidente a gran velocidad, ¿no? De lo que puede hacer, ¿no? Como les vuelvo a decir, carrera de motos, de autos, volcaduras, caídas de gran altura, rodamientos, desbarrancamientos, aplastamientos, ¿no? En grandes construcciones, en minas, también el congelamiento, un paciente que está mucho tiempo bajo el hielo, bajo el agua congelada, también ya va a ser un politraumatizado, un TEC grave con otras lesiones agregadas, grandes quemados, polifracturados, sobre todo en huesos grandes, ¿no? Como fémur, pelvis, evisceraciones importantes, traumas por arma de fuego y demás. O sea, hay muchos ejemplos que ustedes pueden tener en pacientes que van a ser politraumatizados. Acá les muestro un par de fotos de pacientes del hospital, pacientes de nosotros, que nos han llegado. Por ejemplo, este es un paciente con un trauma abdominal cerrado en torno a la parotomía,
tiene una perforación múltiple de colon, ¿no? Con un abdomen peritoneal, politraumatizado, paciente con un trauma pélvico, ¿no? Un trauma genital importante, con sangrado importante genital, un sangrado también de recto y ano, un paciente politraumatizado. Entonces, ¿qué cosa podemos pensar? Si en un mismo accidente puede haber policontusos politraumatizados, sabiendo el mecanismo de acción, esa es una pregunta que siempre se pueden hacer, pero sobre todo los parientes o el personal que está alrededor o el personal que está en contacto con el accidente en sí. Pues la respuesta es sí. Dependiendo del mecanismo de acción que tengamos, estamos diciendo, hay que ver y pensar cómo ha sido el impacto, qué intensidad ha tenido. Es diferente que un paciente atlético sufra un golpe lateral del auto a un paciente pues, debilitado, un anciano, un niño, también eso es diferente. El golpe no va a ser igual, la intensidad no va a ser igual. Entonces, todo eso tenemos que nosotros indagar en el mecanismo de acción en la anamnesis de ese tipo de pacientes. Entonces, tenemos nosotros 7 pasos importantes cuando nosotros vamos a hacer un diagnóstico de un politraumatizado. Entonces, tenemos ya el diagnóstico, llega nuestro paciente al tópico, a la emergencia, ¿no? Entonces, es un politraumatizado y tenemos que pasar estos 7 pasos en todos los pacientes, ¿ya? La primera, ¿qué cosa es? Hay que hacer una preparación del paciente. La preparación del paciente, hay que ver, ¿no? Cómo está llegando el paciente, ¿no? Qué cosas vamos a hacer con este tipo de paciente, ¿ya? Ahorita vamos a ir desglosando uno por uno. Después el triaje, que es la admisión de todos los pacientes para ver cómo están llegando, con qué diagnósticos, la cantidad de pacientes, la cantidad de personal que viene. Hay que hacer una evaluación primaria, el manejo inicial, hay que hacer una reanimación en estos pacientes, si es que ameritan, algunos sí, algunos no, la evaluación secundaria y reevaluación en estos pacientes y monitoreo, y por último, los cuidados definitivos que tú vas a mandar a tu paciente como médico tratante y de repente como jefe de guardia o jefe del momento del acto de los pacientes que pueden estar llegando. Entonces, desglosando rápidamente uno por uno, tenemos la primera que es la preparación, ¿no? Entonces, en la preparación tenemos la fase prehospitalaria. Entonces, ¿qué abarca? Es todo lo que va a pasar desde la zona del evento, del accidente y todo lo que tú puedas pasar, donde tú estás viendo que está pasando este evento, hasta el ingreso al hospital. Entonces, acá hay muchas cosas que pueden pasar. Es diferente que pase un accidente en la misma ciudad, a que pase en el campo, a que esté a 1 hora del lugar donde tú trabajas, del hospital, del centro, a que esté pues a mucho tiempo de distancia. El transporte también, cómo está llegando el paciente, va a ser diferente. Entonces acá es importantísimo el tiempo. El tiempo de traslado va a ser muy importante para estos pacientes. Hay que reconocer, como les decía, si nuestro paciente va a ser un politraumatizado o un traumatizado o un policontuso, si tiene lesiones leves, si tiene lesiones graves, ¿ya? Hay que hacer inicialmente un buen triaje, o sea, una buena evaluación a los pacientes. Idealmente los centros grandes tienen en el inicio, en la entrada de la emergencia, un médico emergenciólogo, un médico especialista que te hace el triaje. En otros centros, lastimosamente, no, pues tienes un técnico, tienes una enfermera, a veces no por quitarles la labor, pero es diferente cuando tú vas a hacer pues un manejo dado por un médico ya especialista, ¿no? Hay que hacer un control de funciones vitales, hay que iniciar con el control de la vía aérea y el tema de las hemorragias, que es el paso inicial para nosotros, y ver que nuestros pacientes están llegando en qué condiciones llegan hacia la emergencia en ese momento y en qué casos están llegando, ¿no? Después, ¿qué más podemos tener? Realmente es esto, pues lo que se ve, ¿no? O sea, que tú tengas un contacto rápidamente en la fase prehospitalaria, el manejo, el traslado de los pacientes, que te lleguen en una ambulancia que esté cerca, en un helicóptero, por ejemplo. No sé si ustedes tienen oportunidad de ver, esta es la foto de la clínica Delgado,
en Miraflores, en Lima, que tiene su propio helipuerto. Entonces, de los hospitales de algunas otras clínicas van directamente hacia allá, o un traslado interprovincias, interciudad, llegan directamente hacia el aeropuerto, y las instalaciones de cuidados intensivos, todo está cerquita a la parte alta. Son ya centros pues especializados, ¿no? Muy importantes deberíamos tener. Hablamos inicialmente de lo que es el shock traumático. Entonces, acá es importante la hora inicial, como les decía. La hora de oro le llamamos nosotros, es la primera hora del accidente, o sea, desde que llega el paciente o desde que ocurre el evento del accidente hasta la primera hora del evento en sí, es muy importante todo lo que puede pasar con el paciente. Ya tenemos que hacer una atención inicial, ver lo que tú puedas hacer en tu centro, en tu posta, en tu hospital, digamos, de menor resolución, y derivarlo a un centro especializado en trauma o un hospital de mayor resolución. Eso es lo que tienen que hacer. Este traslado, esta atención inicial tiene que ser de manera organizada, sistemática, ordenada, arreglada y especializada, ¿no? Entonces, para eso, ya con el tiempo, con la cantidad de pacientes que uno ve, con la secuencia, ya lo hacen un poco hasta mecánico, pero hay que tratar de que sea lo más organizado posible. Acá, por ejemplo, tenemos un video rápido, lo vamos a pasar, es una simulación, lo que se hace en centros, ¿no? Un paciente, por ejemplo, encontrado en la vía pública, no se sabe el mecanismo de lesión, de accidente, llegan pues los bomberos, llegan los paramédicos, llegan las enfermeras, ¿no es cierto? Entonces, lo que tienen que hacer es rápidamente evaluar al paciente, ¿no? Ver, hablarle al paciente, ustedes tienen que hablar a su paciente, decir cómo está, ¿no? Tratar de moverla suavemente si no saben qué es, preguntarle cómo se llama, ¿no? Si está consciente, está inconsciente, ya es diferente el manejo. Si un paciente está consciente, ya vas a tener un poquito más de idea del paciente, de qué ha pasado, el mecanismo de acción o lo que pueda pasar. Si está inconsciente el paciente, ahí es diferente. Entonces, tiene que manejarse todo el equipo de manera organizada, ordenada, como les digo, inicialmente mover un bloque al paciente, tomar las funciones vitales en ese momento, porque se tiene que tomar en 3 tiempos el paciente las funciones vitales antes de que hagas el traslado al hospital, ¿ya? Entonces el médico que está organizando, que está ordenando, va mandando al personal, ya le van dando las primeras pautas de cuánto están sus funciones vitales, cuánto está su presión, cuánto está su saturación, cuánto está su frecuencia cardíaca, estabilizan la vía aérea, que es poner un collarín, como han visto, poner un collarín, y de repente si el paciente requiere ventilación, oxígeno, ¿no? Vas buceando, ¿no? Mientras que el otro equipo, el otro personal va colocando una vía periférica, ¿ya? Vas monitorizando al paciente, vas viendo rápidamente qué es lo que puede tener. Entonces, la primera impresión es importante, ¿no? Ver qué lesiones puede tener ahí evidentes en el paciente, qué lesiones en cabeza, si hay lesiones en cuello, en tórax, en abdomen, en extremidades. O sea, tiene que ir desde arriba hasta abajo, ¿no? Y ver cómo está el paciente. Entonces, aparentemente este paciente puede tener, ¿no? Varias lesiones, puede ser un politraumatizado, que tenga un traumatismo encefalocraneano, aparentemente tiene un trauma torácico cerrado con un neumotórax, un trauma abdominal y un trauma en extremidades. Están simulando que hay un tórax a tensión, que lo vamos a ver después. Están poniéndole una agujita, ¿no? Para evacuar el neumotórax, ¿ya? Siguen controlando al paciente, le hacen un segundo monitoreo de funciones vitales en ese momento, después del procedimiento, ya está calculada la vía, ¿no? Siguen dándole oxígeno a presión positiva y van viendo qué lesiones más puede tener este paciente. Entonces, visto que hay un trauma también en las extremidades, van a inmovilizar, ¿ya? Entonces hay una secuencia que también tenemos que ver, dar prioridad en las lesiones, ¿no? O sea, hay que ver qué lesiones son más importantes en estos pacientes para agilizar en ese momento, que te pueden comprometer la vida, estamos viendo, ¿no es cierto? Y después de eso ya, pues, volver a hablar. El paciente aparentemente ya está reaccionando, ¿no? Ya puede hablar, ya puede un poquito explicar qué es lo que ha pasado. Mientras tanto, se va haciendo la coordinación, ¿no? Ya se llamó a la ambulancia, se llamó a un centro médico al hospital para hacer la referencia correspondiente, ¿no? Y después de eso, ya
se vuelve a tomar por tercera vez antes de mover al paciente las funciones vitales, ¿no? Viendo que ya su presión se ha estabilizado, la frecuencia cardíaca también viendo cómo está, ya está respirando espontáneamente el paciente, y se hace una revisión, ¿no? En bloque. Entonces, ahí van a mover al paciente, tienen que mover al paciente para ponerlo a una camilla, ¿no? Y el movimiento siempre es coordinado, ¿no? Entonces, el médico va a dirigir y todo es en bloque. Va a agarrar la cabeza, uno va a agarrar las extremidades, van a agarrar la cadera y los miembros inferiores. Eso ustedes lo han visto seguramente bastante bien en los primeros auxilios. Y examinar, pues, si no hay lesiones en columna, lesiones posteriores, y si no hay nada, pues se le pone al paciente en la misma camilla, en bloque, ¿no es cierto? Y se hace el traslado hacia el centro de referencia que se está viendo, pues un hospital cercano, un hospital de trauma y todo es un manejo más seguido y bien organizado. Entonces, ¿qué quisiéramos que nosotros nos suceda? Pues eso, ¿no? Que nos llegue un paciente ya bien monitorizado, que llegue la enfermera y te diga, doctor, está teniendo estas funcionales, está estable, el paciente ya está monitorizado, está con una camilla rígida, está con su collarín, está con su buena vía permeable y todo lo demás. Está estable el paciente, pero casi nunca pasa eso. Pasa pues que llegan en la fase hospitalaria, llega y te lo dejan como se puede el paciente, a veces los bomberos, la policía, o quien lo encuentra el paciente, pues en ese traslado a su camioneta o su movilidad o a su unidad, lo pasan como se puede y también te lo ponen como se puede en la camilla del hospital. Entonces, idealmente en la fase hospitalaria tienes que tener un equipo multidisciplinario preparado, ¿cierto? Entonces ya saben, te están avisando que está llegando una emergencia, un accidente, tienes que tener a todo tu personal listo. Entonces, Basilia, tú vas a encargarte de tal cosa, tú a tal cosa, ves cuántos pacientes vas a poder ver en ese momento. Hay que realizar un triaje correcto, pero rápido, como les decía. Eso significa ver qué paciente va a tener su prioridad para el manejo en ese momento. Y es un método de selección y clasificación de pacientes que tiene que ser rápidamente. Entonces, si ya te están avisando, este paciente está más delicado y lo tienes que ver rápidamente, de repente en el área de trauma shock, el médico que sea más capacitado, la enfermera más capacitada, y el demás personal a las otras personas o los otros miembros del accidente, digamos, con un poquito más de cuidado. Después seguimos la revisión primaria, que tiene que ser rápida, 10, 15 segundos como máximo. Entonces es la primera impresión que tú tienes que tener con el paciente cuando llega, ¿no? Lo ves de la parte de arriba hacia abajo rápidamente, cómo está la cabeza, cómo está su sensorio, si tiene lesiones en cabeza, en cuello, en tórax, abdomen, extremidades y demás, cómo está llegando, la posición, si tiene lesiones evidentes externas, si hay sangrado externo evidente. Todo eso tiene que ser de manera rápida en la revisión primaria. Una vez que tengamos eso, tenemos que ver los signos de vida del paciente, ¿no? Porque si tu paciente pues llega sin signos de vida, pues ya obviamente estás perdiendo el tiempo y tienes que ver a otro paciente si tienes un accidente masivo, como les comentaba. Pues son los 5 signos importantes de vida que te habla, pues todos los textos básicos, lo que es el manejo de un politraumatizado, es la reacción pupilar, el movimiento de extremidades, el esfuerzo respiratorio, que tenga pulsos periféricos palpables o una actividad eléctrica cardíaca. Esos son los signos de vida. Y el estado fisiológico al ingreso, ¿no? Entonces es importante, 3 estados importantes. Entonces, si tu paciente llega moribundo, sin presión arterial audible, pero tiene signos de vida durante la valoración inicial, que ya hemos visto qué cosa es lo que tenemos que hacer, le catalogas como un paciente en estado agónico. Otro escenario, el paciente llega sin signos de vida al hospital, llega y ves, no tiene pulso, no tiene nada, tocan el timbre de paro, pero con signos de vida en la escena durante el transporte, o sea, la enfermera te dice, no, sí, hemos visto, el paciente sí tenía pulso, sí tenía presión, es un estado fatal. Y si tu paciente llega sin signos de vida en la escena y sin signos de vida en el hospital, obviamente lo traen simplemente para cerciorar la defunción, ¿no? Es una muerte al arribo. Entonces, todo eso tiene que estar registrado en los documentos de la historia clínica. Normalmente el ATLS, ¿no? Te habla ¿no? de un orden para el manejo, ¿no? Para el manejo de estos pacientes. Normalmente es el ABCDE.
¿ya? Entonces, eso te dice el texto. El A, ver el orden, y A, ves qué cosa tienes que hacer. Manejo de la vía aérea y control de la columna cervical. En la B, tienes que ver la ventilación. En la C, tienes que ver la circulación y control de la hemorragia. En la D, tienes que hacer la evaluación neurológica, y en la E, haces una exposición completa del paciente. Eso es lo que te dice, pero ya los últimos estudios y los últimos manejos del ATLS te orientan a hacer esto, hacer un pequeño cambio, no hacer el ABCD, sino el ACBD. ¿Por qué? Porque en la C, vemos que hay circulación y control de hemorragia, está demostrado que la mayor cantidad de pacientes que fallecen es porque no se controla la hemorragia inicialmente. A comparación de la ventilación, es un mayor número de pacientes que fallecen más rápidamente por sangrado a por una mala ventilación. Entonces, nosotros manejamos el ACBD. Algunos colegas, médicos, emergenciólogos o cirujanos de trauma no lo hacen, pero eso es lo que te dice lo último, ¿no? Entonces vamos a ir uno por uno. El A, manejo de vía aérea y estabilización de la columna cervical. Entonces, ¿qué significa en esta primera parte? Y hay que ver, obviamente, rápidamente los signos de obstrucción de vía aérea, porque eso es lo que lo va a matar al paciente. Si tienes una vía aérea que está obstruida, no va a respirar, no va a ventilar al paciente, entonces eso es lo primero que tenemos que ver, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tenemos que ver? Ver que no tenga lesiones faciales importantes, un trauma facial grave, complicado, que no permita al paciente ventilar de manera correcta, fracturas mandibulares importantes, fracturas traqueales, lesiones traqueales también. Entonces, todo eso, que la lengua esté caída hacia la parte, una fractura de lengua, un sangrado importante de la lengua que se vaya hacia atrás y que el paciente se esté ahogando por esa forma. Entonces, hay que colocar de repente un tubo de Mayo, que es como un tubito en forma de una J, que va a evitar que la lengua se vaya hacia atrás. También eso es un manejo inicial de los pacientes. Entonces, tenemos que ver si tu paciente está consciente o está inconsciente. Eso es importante. Tú tienes que sacar rápidamente tu escala de coma de Glasgow en cuestión de segundos. O sea, tienes que sacarlo en 5 a 10 segundos máximo, ¿no? Entonces, si tú ves que tu paciente tiene un Glasgow menos de 8, técnicamente tiene que estar intubado o va a requerir intubación. Tiene más de 8, no lo vas a intubar a tu paciente. Ahora, este tema de intubar al paciente también hay que ver, porque puede llegarte un paciente con un Glasgow de 7, 6, y de repente no es ese su Glasgow correcto, que puede ser otro de acuerdo a mecanismos externos, narcóticos, alcohol y demás. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado, pero si tu paciente te llega politraumatizado, tú ves, no está con Glasgow 5, 6, lo ves mal, no hay forma. O sea, por más de que no sea por el mecanismo mismo del trauma, tienes que intubar. No te queda otra, ¿ya? Ahora hay que tener cuidado en no hiperextender el cuello, no hiperflexionar o rotar el cuello hasta que no descartes que no haya una lesión cervical. Entonces, mientras que tu paciente llegue, tú tienes que poner los diagnósticos de politraumatizado, descartar trauma cervical, descartar trauma torácico, descartar trauma abdominal, descartar trauma pélvico, hasta que no demuestres que no haya alguna de esas lesiones. Por eso se tiene que manejar con mucho cuidado, ¿no? En este caso, la parte de la columna cervical por las lesiones severas que pueden pasar en estos pacientes. Entonces hay que ir entrenándose, cuando tengan la oportunidad de ver cómo se intuba un paciente, vean, ¿no es cierto? Ahora ya hay muchos mecanismos más fáciles que el laringoscopio clásico. Hay un laringoscopio digital que es como pero tiene una pequeña pantallita acá arriba que el anestesiólogo, el luciólogo, el emergenciólogo lo usa. Entonces es mucho más fácil la intubación porque tú ya ves directamente, ¿no es cierto?, dónde va a ir la vía aérea. Ya no tienes que estar agachándote mucho, doblarte. A veces tienes un cuello bien difícil, un cuello corto, un cuello ancho. Entonces la intubación es más complicada. Con ese aparato ya es más fácil de intubar. Entonces, esta intubación endotraqueal tenemos que tener bien claros los reparos anatómicos, ¿no es cierto?, para hacer la intubación. Tiene que ver las cuerdas vocales en forma de B invertida, acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Si no se logra ver, se tiene que hacer una presión hacia abajo del cartílago cricoide, eso te ayuda. O sea, el que está intubando está viendo y le pide a alguien que comprima el cartílago cricoides por fuera para que así se pueda abrir la glotis y se pueda ver la vía aérea. Puede ver, o pues se puede necesitar aspiración de secreción, tienes que tener una buena cánula de aspiración en ese momento, ¿no? Para
puedas tener una buena intubación. Eso es el punto clave en la parte inicial. Pero nadie va a fallecer porque no lo intuban. O sea, tú puedes intubar rápidamente a tu paciente, pero el paciente va a fallecer porque no lo están ventilando correctamente. El paciente no ventila, por más que tengas el tubo, no va a servir de nada. Entonces hay que tener cuidado y no olvidarse de ventilar correctamente al paciente. Hay que tener cuidado con las maniobras también para ver, ¿no? Maniobras, tracción mandibular con estabilización cervical. Hay que colocar la cánula que les dije, la cánula de Mayo, la cánula orofaringia, o colocar un collarín cervical rígido o semirrígido de acuerdo a las características de la lesión del paciente. Y les vuelvo a decir que solo se va a descartar una lesión cervical con una clínica clara y una radiografía cervical. Entonces, si el paciente no tiene una radiografía, no puede descartar de que no haya una lesión cervical en ese mecanismo de trauma en los pacientes. Son tres tipos de collarines los que se usan. El blando normalmente se usa ya en el pos, ¿no? O pos alta. Normalmente el neurocirujano le indica eso para un reposo, cuando hay una pequeña listesis, una contractura cervical, un trauma cervical leve. El Filadelfia es el que se hace, ¿no? Lo que se usa normalmente en los accidentes, como han visto en el video, ¿no? Que tiene doble enganche en los laterales con unos pegapegas, ¿no? Y tiene una parte medial abierta que puede ser de uso para una traqueostomía, por ejemplo, ¿no? Y el Minerva, que es el más rígido, este es el semirrígido, y el rígido es el Minerva, que va hasta un poco más la parte posterior de la espalda, ¿no? En casos de traumas también complicados. Entonces, esta es una radiografía que ustedes tienen que verla bien, repasen bien, ¿no? Sus clases de radiología, de cómo es una radiografía con una cervical bien tomada, qué estructuras tienes que ver, qué cosas es lo que tú tienes que apreciar. Tiene que estar centrada, tienes que ver bien la tráquea, ¿no es cierto? Ver todas las vértebras cervicales en manera correcta, que no haya aplastamientos, que no haya sobreposición de imágenes. Y en la lateral lo importante es, ¿no es cierto?, ver los cuerpos vertebrales y ver la primera dorsal. O sea, tienes que ver la primera dorsal para que veas que es una buena placa radiográfica. Las aletas espinosas rectas, también sin lesiones, sin fracturas, en una radiografía normal. Es diferente ver una radiografía normal cuando tú ya tienes una radiografía ya alterada por algún tipo de trauma. ¿Okay? Entonces, eso tienen que ustedes repasar, vean imágenes, como siempre les digo, vuelvan a ver toda la cantidad de placas que puedan, que sean necesarias para ustedes. Entonces, en esta primera parte de la tenemos 3 lesiones con gran riesgo de mortalidad. Son 3 lesiones en las cuales el paciente puede fallecer rápidamente. La primera es una sección medular, ¿no? Normalmente a nivel de C1, C2, en las partes altas, C3, que el paciente puede tener un paro rápidamente y puede fallecer. Otra es el ahogamiento, ¿no? El paciente no está respirando, no está ventilando bien. Y el tercero es un atragantamiento por cuerpo extraño, por dientes, por sangre, la misma lengua. Entonces, todo eso en la parte de la A va a hacer que un paciente pueda tener riesgo de mortalidad, ¿ya? Ahora, pasamos al siguiente, que es el C, hemos dicho, ¿no? Que es la circulación y el control de la hemorragia. Entonces, acá vemos que la hemorragia es la principal causa prevenible de mortalidad, como les dije hace un rato. O sea, si tu paciente está sangrando y tú ves un sangrado evidente externo, controlar ese sangrado puede salvar la vida al paciente. Hay que evitar que el paciente entre en shock, es un tema que lo vamos a ver la siguiente semana, todo el manejo de shock. ¿Ya? Hay que evaluar el estado de conciencia del paciente, el color de la piel y el pulso. En sangrado, en cirugía, para nosotros, importantísimo ver el pulso, un paciente que está taquicárdico, hasta que no demuestres lo contrario, igual es porque el paciente está sangrado. Entonces, es un paciente con una frecuencia cardíaca muy alta, un post-trauma, entonces probablemente está teniendo algún sangrado en alguna parte del cuerpo. Entonces, tienes que investigar y ver y evaluar de manera correcta a tus pacientes. Hay que identificar si hay hemorragia externa y controlarla con pinzas, con torniquetes, con lo que tú puedas, pues, con presión manual, digital, o sea, se puede hacer. No hay ningún problema de que uses eso parcialmente y temporalmente, no pasa nada. Ahora, en las zonas de gran sangrado, ¿cuáles son? Entonces, tenemos la zona en el tórax, puedes encontrarte hasta 3 litros de sangre.
En todo el abdomen puedes encontrarte igual hasta 3 litros de sangre. En el retroperitoneo puedes tener 2 litros de sangre, en la pelvis puedes tener 3 litros de sangre, en los huesos largos 2 litros de sangre. Entonces, cuando tienes zonas importantes, traumas importantes, tienes que ver que el sangrado no sea de esa magnitud, porque el paciente puede complicarse. Y vemos un dato importante, ¿ya? Que un sangrado hasta del 15% es asintomático. O sea, ¿qué significa? Si tú pierdes el 15% de sangre total que tienes, el gasto cardíaco que tienes, el volumen sanguíneo que tienes, probablemente no pase nada. No va a haber ninguna manifestación importante, no va a haber hipotensión, no va a haber mucha taquicardia, no vas a estar inconsciente, nada. Entonces, hay que tener cuidado con eso por el sangrado oculto que puede haber en algunas otras partes. Entonces, repasando igual, pues puedes poner una herida grande, una fractura grande, una media de compresión neumática, puedes poner un torniquete con lo que encuentres, con una venda, con un palo, con una correa, si ves que es un sangrado incontrolable, no pasa nada, eso es momentáneamente, no está contraindicado, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las lesiones de gran riesgo de mortalidad en el C? El hemotórax masivo, o sea, tienes mucho sangrado en la parte de tórax, un trauma de grandes vasos, disección de aorta, rotura de aorta y el taponamiento cardíaco. Entonces, estas 3 lesiones también, entonces puede ser que el paciente se comprometa su estado de vida. Hay que tener mucho cuidado si se diagnostica alguno de esos. El hemotórax, entonces esto lo van a ver también seguramente en cirugía tórax, ves, ¿no es cierto?, una opacidad importante con un nivel en la radiografía de tórax. Entonces, ¿qué más vas a encontrar en la clínica? Disminución del murmullo vesicular, probablemente matidez, y el paciente pues va a tener dificultad respiratoria. Haces el diagnóstico de hemotórax y el diagnóstico tiene que ser tratado rápidamente. Un hemotórax, si ya abarca más de un tercio del volumen del parénquima pulmonar ipsilateral, tienes que colocar un tubo de drenaje torácico. Ese es el tratamiento. Colocación de tubo de drenaje torácico. ¿Cómo se coloca? Pues rápidamente les vamos a indicar que tiene que ubicar el quinto espacio intercostal, línea axilar media, ¿ya? Cargas una jeringa con lidocaína con 10 ml y empiezas a infiltrar. Primero infiltras la piel 2, llegas hasta el espacio intercostal, sobre la costilla superior infiltras 2, sobre la costilla inferior 2, en el mismo medio 2, ya serían 8, y mientras que vas retirando son otros 2, 10 ml. Haces un pequeño cortecito de unos 2 centímetros más o menos a nivel de esa zona, y agarras una pinza hemostática grande, una Kelly, una PEAN larga, curva, y vas disecando hasta llegar a la cavidad torácica. Una vez que entras a la cavidad torácica vas a sentir un clic, es como una pequeña resistencia, sale sangre si puede ser sangre, sale aire si puede ser aire en el hemotórax, y tienes que colocarlo, conectar un frasco, un reservorio, a una sonda rectal. Si es varón, tienes que colocar una 30, una 28. Si es mujer, puedes colocar una 24, 26 o 28. Y se fija a la piel y se fija al tubo reservorio, y ese es un tubo de drenaje que tú vas a ir controlando, ¿no es cierto?, diariamente, ver cuánto está saliendo de débito y demás. Si el paciente se puede controlar con el tubo, excelente, le salvas la vida y el paciente no requiere más cosas. Se queda la cantidad de días que sea necesario hasta que el débito sea bajo, en este caso en el hemotórax, que la sangre ya sea menos, sea clarita, el débito en el tubo, en el frasco y demás. Pero hay ocasiones en las cuales va a requerir cirugía un paciente. Entonces, ¿cuándo? Cuando tienes más de 200 cc que sale de sangre clara en 3 horas seguidas, o sea, 200 la primera hora, ves, sigue sangrando, otros 200 la segunda, la tercera, sigue sangrando rojo, y entonces significa de que no va a parar el sangre. O tienes más de 1500 cc de débitos de inicio, le colocas el tubo y te sale boom de golpe, 1500 cc, listo, tienes que clampar el tubo y meterlo a sala paciente. Es una toracotomía de emergencia. Esa es la forma. Entonces ya el paciente está con su tubo colocado, ¿no es cierto? Se le pide al paciente que levante un poquito el brazo para que no haya problemas, y se fija con un esparadrapo en esta zona. En esta zona, esta es la sonda rectal, y acá viene el tubo de látex conectado a este sistema sello de agua, en lo cual tú tienes que tener más o menos unos 300 cc que esté en contacto una de las varitas para que sirva
¿no?, de oscilación en este tipo de sistema de drenaje. Y la otra manguera viene conectada acá. Acá viene hasta acá. ¿Ya? Ok, más o menos eso es como se maneja. Otro, la lesión de grandes vasos es bien difícil. Casi el 99.9% de pacientes con una lesión de grandes vasos fallecen. Porque lo único que te queda es de inmediato hacer una embolización, si tienes rápidamente manejo de angiografía, embolización, cirugía endovascular, o meterlo a sala pues, rápidamente. Hacer una cirugía, toracotomía, esternotomía rápida, pero el riesgo es muy alto. ¿Ya? Y en el otro, el taponamiento cardíaco, que eso ustedes ya lo saben por cardiología, la triada de Beck, ¿no es cierto? Hacer un diagnóstico de un taponamiento cardíaco rápidamente, tienes que hacer una pericardiocentesis. ¿Y cómo es? Agarras una aguja grande, puede ser un catéter, puede ser una bránula larga, ubicas el apéndice sifoides y te diriges hacia el medio de la clavícula izquierda y en esa dirección tienes que pulsar para hacer un drenaje del pericardio. Eso puedes inicialmente hasta ver si tu paciente se compensa o no, está un poco más estable o va a tener que entrar a cirugía. Como ven, son actos rápidos en los cuales se tiene que actuar. Ahora nos vamos a la siguiente, a la B, que es la ventilación. Entonces, acá tu paciente tienes que tú ver si está respirando o no está respirando espontáneamente. Entonces, no solamente ver, tienes que ver cómo está su tórax del paciente, sentir, o sea, pones tu oreja cerca a la boca y nariz del paciente y oír, obviamente. Oír la expiración del paciente. Esa es la forma correcta de que tu paciente esté ventilando de manera normal. Hay que ver si no hay lesiones en el tórax, puedes tener lesiones por arma blanca que estén ahí presentes, que tengas heridas importantes y demás. Entonces, el orden acá, tienes que hacer una inspección, una palpación, una percusión y una auscultación del tórax. Y tienes que pedir como protocolo tu radiografía de tórax posteriormente. Entonces, acá igualito, ¿no? Van a repasar ustedes en su curso de radiología cómo es una radiografía de tórax normal y cómo es una alterada. ¿Qué estructuras tienes que ver? ¿No es cierto? En la parte central, cómo está tu mediastino, cómo está la silueta cardíaca, cuáles son las estructuras de la silueta cardíaca, cómo se ve, ¿no es cierto?, un parénquima pulmonar normal, la parte de las bases, la parte del costal, la parte de tejido blando, la parte ósea y demás, todo eso tienes que volver a repasar para ver cómo es una radiografía de un paciente normal. Primero tienes que ver lo normal para después ver si hay algo alterado. ¿Okay? Entonces, ¿qué mecanismos pueden alterar la ventilación? No necesariamente que te puedan matar rápidamente, exceptuando el primero, que es una neumotórax a tensión, que sí tiene riesgo de mortalidad alto, ¿ya? Los demás aún te pueden dar un poquito de tiempo, puedes esperar. ¿Qué cosa puede ser? Una contusión pulmonar, ¿ya? Un hemotórax, un neumotórax abierto o un tórax inestable. Entonces, todas esas 5 lesiones pueden alterarte la ventilación del paciente. Entonces, tienes un neumotórax normal, ¿ya? Entonces, la clínica, ves, ¿no? Hay disminución del movimiento vesicular, ¿ya? Hay sonoridad, en la placa ves esto, ¿no es cierto? Obviamente un parénquima pulmonar colapsado, ¿no? Tienes que ver la línea, dependiendo del porcentaje de neumotórax que tú vas a tener con desviación de la línea media, desviación de la tráquea, ¿ya? El paciente está con dificultad respiratoria, normalmente está hipotenso, puede haber incurgitación yugular en algunos casos, sobre todo en neumotórax a tensión. Y el tratamiento es sí o sí un tubo de drenaje torácico, si es que es un neumotórax que abarca más de 1/3 del volumen. Si es menos de 1/3, se le puede dar manejo conservador. A nosotros nos han enseñado que sí o sí, todo neumotórax poner un tubo. A veces en cirugía de tórax son un poquito más conservadores en esa parte, ven que es un neumotórax chiquito y esperan, ¿no? Monitorizan al paciente, le sacas radiografías cada 12 horas y vas chequeando cómo va. Y la misma forma de colocación, tal igual como el neumotórax en el neumotórax. El neumotórax a tensión ya es algo grave, el paciente ves, pues es un velamiento importantísimo, una gran desviación del mediastino hacia el lado contralateral, el paciente no respira, está en shock prácticamente, entonces lo que tienes que hacer es una toracocentesis, como se ha hecho en el video.
agarrar una aguja grande, el segundo espacio intercostal, línea media clavicular, punzas en esa zona y conviertes el neumotórax a tensión en un neumotórax abierto. Entonces eso te va a dar un poquito de tiempo para que el paciente se estabilice y después veas qué vas a hacer, ¿no? Una contusión pulmonar, tú ves un diagnóstico como lesiones algodonosas acá en el pulmón, ¿no? En la radiografía. Pero idealmente tienes que hacer una tomografía para un diagnóstico definitivo de una contusión. El paciente puede tener fracturas, puede tener contusiones parenquimatosas, lesiones óseas, lesiones de partes blandas y demás. Entonces, a estos pacientes inicialmente el tratamiento es con analgésicos, darle buenos analgésicos porque tener una contusión pulmonar, tener una fisura de pared torácica o tener una fractura costal, duele mucho y les va a doler a los pacientes muchísimo tiempo. Entonces tienes que manejar buenos analgésicos. Hay que explicarle que eso va a demorar probablemente semanas, hasta meses en consolidar y pues tienes que darle tratamiento analgésico bueno. Oxígeno a estos pacientes porque probablemente están desaturando y en algunos casos ventilación o intubarlos a estos pacientes. El hemotórax es igual como el hemotórax masivo, ¿no? Pero el paciente no está tan descompensado, igualito un drenaje torácico es el tratamiento. Y el neumotórax abierto, entonces tú tienes una lesión pues por arma blanca, un objeto contuso que ha penetrado el tórax y ves que tienes una herida evidente, entonces lo que tú tienes que hacer es un parche parcial. Acá está la herida, colocas una gasa si quieres, un esparadrapo y lo sellas parcialmente, o sea, 1, 2, 3 bordes. El cuarto de abajo lo dejas a manera de vaivén o válvula. Entonces el neumotórax va a ser, ya no va a estar totalmente expuesto, ya va a estar parcialmente cubierto. Ese es el tratamiento inicial. Y el tórax inestable, ya, que la definición es tener 2 o más lesiones, ¿no? En 2 segmentos separados del tórax. No es que tú tienes, digamos, 5 fracturas costales lineales en la misma zona, eso no es un tórax inestable. Tienes que tener 2 fracturas acá, por ejemplo, y luego 2 fracturas más abajo o 3 más abajo, ya ahí se forma un tórax inestable o tórax en bolet, se llama, ¿no? Entonces ves que hay una disociación de la caja torácica, o sea, ya hay una parte que va a estar arriba, otra parte que está abajo. En la ventilación tú ves una disociación. ¿Ya? Entonces acá, idealmente también pues, una tomografía, pero si no con una radiografía también inicialmente, tienes que dar tratamiento con analgésicos, oxígeno, ventilación, en algunos casos sí intubar, y la cirugía en menos porcentaje, ¿no? Porque tienes que hacer una rafía y estabilización de la pared torácica. En muy pocos casos pasa eso. Luego nos vamos al D, que es la evaluación neurológica. Hay que ver acá el estado de conciencia del paciente, hay que ver el tamaño y la reacción pupilar, una linterna tenemos que tener a la mano. Si el paciente está con lateralización hacia un lado, ves o no, está girado sus extremidades hacia un lado, la mano hacia un lado, si está metido hacia adentro, hacia afuera, también las extremidades, y ver el nivel de lesión medular que pueda tener. Entonces, acá puede haber una confusión, como les dije, en pacientes que están en alteración del sensorio, ya, puede ser por el mismo accidente, el mismo politraumatismo que tiene, o el paciente puede estar con otras alteraciones, como una hipoglicemia. El paciente también con hipoglicemia, el paciente no responde, respira muy superficialmente, no te ayuda al interrogatorio, ni incluso al estímulo doloroso también no reacciona, intoxicación alcohólica, uso de drogas o narcóticos. Entonces todo eso te puede confundir en un paciente en estado neurológico, tienes que tener mucho cuidado. El estado de coma de Glasgow, ya lo saben ustedes, hay que ver cómo están, ¿no? Los 3 parámetros, la apertura ocular te da hasta 4 puntos, la respuesta verbal te da hasta 5 puntos y la respuesta motora te da hasta 6 puntos. O sea, todo eso tienen que manejarlo de manera rápidamente, ¿ya? Y la última es la exposición, la E, ¿no? El paciente tienes que desvestirlo completamente al paciente, ver, ¿no? Qué lesiones se te pueda pasar por ahí, no lo has visto bien, por ahí tienes una lesión chiquitita, pero puede ser algo importante, entonces hay que tener mucho cuidado. Pero desvestir y luego rápidamente evitar la hipotermia, cubrir al paciente. La hipotermia hemos dicho que es
mal pronóstico de todos los pacientes para la tríada de la muerte, junto con acidosis, ¿no es cierto?, hipotermia y la coagulación alterada. Hay que pasar sueritos tibios, ¿no? A la enfermera le dices que calienten un suero mientras que va pasando uno. Hay que mantenerla a una temperatura ambiente, cubrir con cobertores tibios al paciente después de exponerlo para evitar la hipotermia. Entonces hemos dicho acidosis, hipotermia y coagulopatía, es la tríada de la muerte, ¿no? Pues hay que evitar eso en este tipo de pacientes al exponer al paciente. Siguiendo, ¿no?, la secuencia de lo que estamos viendo de los 7 pasos, tenemos la reanimación. Después de todo esto, algunos pacientes van a requerir reanimación, que es una resucitación agresiva y manejo de las lesiones que van a comprometer la vida. Si vas a tener que hacer un RCP básico, un RCP avanzado, tienes que hacerlo, ustedes ya lo saben cómo hacer. Y si no, volver a la secuencia del ACVD. Entonces, el paciente puede estar avanzando, ya tienes una reanimación, y de repente tienes que volver a hacer otra vez el manejo inicial, volver a ver la vía aérea, la circulación, ventilación, neurológico, exposición, todo. Si es que después es necesario, tienes que hacerlo. Hay que hacer un monitoreo del electrocardiograma de estos pacientes, algunos colocar sonda nasogástrica, algunos no, algunos colocar sonda Foley, algunos no, ¿ya? Entonces, un politraumatizado técnicamente tendrías que tener una sonda Foley para monitoreo. Pero, ¿cuándo no vas a poner? Cuando tienes una sospecha de fractura de uretra, ves que hay un sangrado uretral, equimosis perineal, sangrado escrotal, una próstata no palpable, una fractura de pelvis inestable, no hay que colocar sonda Foley inicialmente. Y hay que hacerle una pulsioximetría, ¿no? Ver cuánto es su saturación, su frecuencia cardíaca, este tipo de pacientes. En cuanto a los exámenes auxiliares que nosotros vemos en un paciente politraumatizado, todas las pruebas hemáticas que ya las sabemos de un preoperatorio, ver sedimento urinario para ver si no hay lesiones renales, las radiografías, las 3 radiografías básicas que tenemos son rayos X de cráneo, columna cervical, tórax y pelvis en todos los pacientes politraumatizados. ¿Ya? Hay que hacer un estudio diagnóstico abdominal, si es que hay un trauma abdominal, como es un tema de la siguiente semana. Podemos ver si hacemos un lavado peritoneal, una ecografía, una laparoscopia diagnóstica, o va directamente a sala, una laparotomía exploratoria, y si va a requerir estudios previos como una tomografía con contraste. Todos los demás estudios ya son más específicos, dependiendo si tienes un TEC, una tomografía cerebral, simple o con ventana ósea para ver el grado de fractura que puedas tener, una tomografía de macizo óseo con reconstrucción 3D, tomografía de tórax, tomografía pelvis, una pielografía, cistografía o retrografía, son exámenes mucho más específicos que ya se puede pedir de acuerdo a la especialidad, de acuerdo al grado de trauma que tú estás viendo. El ECOFAST sí tendríamos que tenerlo y hacerlo nosotros rápidamente, que es un método de ecografía, ¿no?, basada en trauma, ¿no?, en el cual tú vas a ver y valorar si es que hay líquido libre, es lo más importante, y ver los 4 espacios, ver el espacio perihepático, periesplénico, el pericárdico y el pélvico. Entonces, son los 4 zonas donde más se acumula líquido para ver en un grado de un trauma abdominal. Entonces, en la revisión primaria, ¿tú qué cosa tienes que tener? Las placas que estamos diciendo, cervical, tórax, pelvis, que tengas un buen monitoreo de funciones vitales, ver si vas a poner sondas o no, ver un buen monitoreo de electrocardiograma y sí o sí hacer un ECOFAST a todos los pacientes. Y en la revisión secundaria ya tienes mucho más tiempo, tu paciente ya lo has estudiado, lo has examinado, ya tienes unos diagnósticos iniciales, y acá tienes que hacer una evaluación íntegra del trauma. Hacer una historia clínica completa, volver a revisar al paciente, volver a indagar qué ha pasado, hacer un buen examen físico y completar con estudios específicos. Acá esta historia clínica tiene que ser amplia, saber si no tiene alergias, si ha consumido medicamentos, tiene una patología de base, cuándo ha consumido alimentos, en qué momento, en el último alimento, si tiene otra vez alergias a contrastes o algún medicamento especial. Y tienes que ir a una revisión desde arriba hasta abajo. Cabeza, cara, cuello, tórax, abdomen, perineo, extremidades, sistema nervioso central. Volver a revisar con mucha paciencia a tu paciente. Y el último es la reevaluación y el monitoreo, ¿no? O sea, volver a monitorizar a tu paciente las funciones vitales, cómo está a comparación del ingreso, ¿no?, cómo está actualmente, cómo está su monitoreo de flujo urinario, cómo está el monitoreo cardíaco, cómo está la efectividad de la analgesia, así que tú lo estás dando a tu paciente, si es suficiente o no es suficiente, si va a hacer algo más. Y lo último, los cuidados definitivos, ¿no? Entonces, ¿qué significa? ¿Qué vas a hacer con tu paciente?
si vas a transferirlo a un centro de mayor complejidad, si tu centro no está capacitado, no tienes la total resolución para completar y manejar a este tipo de pacientes, si vas a pasarlo a UCI, a cuidados intensivos a ese paciente, o un manejo por la especialidad indicada. O sea, acá tienes que hacer todas las interconsultas necesarias. Interconsulta traumatología, cirugía de cabeza y cuello, neurocirugía, cirugía de tórax, urología, todas las especialidades que tú veas por conveniente en un paciente politraumatizado, tienes que hacerlo en los cuidados definitivos, no se te puede pasar nada. Ok, esta es la primera parte, no sé si tienen alguna duda, chicos. A ver, mientras que voy buscando el siguiente tema. ¿Alguna duda o comentario? No, doctor, al parecer no hay preguntas. Ya. Ok, a ver, dame un segundo mientras que voy cargando. Un segundito, a ver. Bien. A ver, el segundo tema es un tema de un poquito más corto. Es el tema básico inicial para cuando nosotros vamos a manejar una emergencia de un paciente que no tengamos en claro lo que significa el diagnóstico quirúrgico. ¿Ya? ¿Me avisas cuando se vea la imagen? Ya se ve, doctor. Ya. Entonces, el tema es abdomen agudo quirúrgico. Nosotros estamos en cirugía, entonces, como les dije en la primera clase, nosotros tenemos que tomar decisiones mucho más rápidas, ¿no? O sea, no podemos darnos el lujo de esperar mucho tiempo, de tener a nuestros pacientes días, hasta decidir qué. Técnicamente la emergencia tiene que manejarse de manera mucho más acelerada, ¿ya? Mucho más acelerada. O sea, tu paciente no debería estar en emergencia técnicamente más de 12 horas. 12 a 24 horas es como límite un paciente que tendría que estar en emergencia. Pero lastimosamente no se da eso. El paciente se queda días hasta esperar una resolución, si se va a hospitalizar, si va a ir de alta, si se va a operar. No solamente en cirugía, en medicina es peor, o sea, se quedan pacientes días y días ahí botados en la emergencia porque no hay camas en piso, porque no hay una resolución completa. Pero la norma te dice eso, es un paciente en emergencia, tendría que estar máximo 24 horas y tienes que mover. Entonces, en un paciente quirúrgico, cuando tú vas a ver un paciente potencialmente quirúrgico, ¿no? Nos basamos muchísimo en la parte del abdomen. Pues, como les dije, nosotros ya hacemos un manejo más individualizado, especializado. En el abdomen es lo que nos vamos a abarcar la mayor cantidad de patologías para nosotros, ¿ya? Entonces, este tema de abdomen agudo quirúrgico se tiene que manejar como tal, como algo potencialmente quirúrgico. Entonces, esta terminología o este diagnóstico que muchos médicos, muchos internos, residentes, alumnos lo ponen, síndrome de doloroso abdominal, no sirve, ¿ya? Así de sencillo. O sea, no es un diagnóstico para nosotros. O sea, ustedes no quiero escucharlos ni ver que pongan alguna vez síndrome de doloroso abdominal, eso no va, ¿ya? Eso no es un diagnóstico médico para cirugía, porque puedes tener muchísimos actos de dolor abdominal, desde una intoxicación alimentaria, desde parasitosis, desde apendicitis, desde problemas de intoxicación, de medicamentos, gastritis, alergias, problemas reumatológicos, problemas ginecológicos, o sea, puede ser miles de cosas. Entonces eso no sirve, ¿ya? Como síndrome de dolor abdominal no es el diagnóstico. Tiene que ser abdomen agudo médico y ahí vas desglosando. Y para nosotros en cirugía, obviamente, abdomen agudo quirúrgico, si es que es para cirugía. ¿Por qué? Porque tenemos muchas causas de abdomen agudo médico. Puedes encontrar 100 diagnósticos más aparte de esto.
que afectan el contenido, que afectan la pared. Entonces, puedes tener en patología gastroduodenal úlcera duodenal, gastritis. En patología intestinal puedes tener colon irritable, puedes tener megacolon, puedes tener diverticulitis, tuberculosis, gastroenteritis eosinofílica. En la patología hepática, todas las hepatitis que tú te imagines. Síndrome de Buchiari. En la patología pancreática, inicialmente pancreatitis aguda crónica. En la patología del mesenterio, mesenteritis retráctil, carcinomatosis. Y en la afectación de la pared, pues tienen hematomas, infecciones, traumatismos, o sea, muchísimas patologías que te pueden simular un abdomen agudo quirúrgico como diagnósticos diferenciales. Pero las más importantes para nosotros son estas cuatro, ¿ya? Como diagnósticos diferenciales hablamos. Gastritis por la frecuencia, por la ubicación. Tuberculosis por nuestro medio, que también puedes tener diagnósticos de tuberculosis y no sabes si realmente es eso o no. Como hepatitis también, muchos diagnósticos diferenciales de colecistitis sobre todo, y las infecciones en general con cualquier germen que te puede simular un cuadro quirúrgico. Así que hay que tener cuidado en el diagnóstico porque no todos los dolores abdominales se operan. Es más, no todos los dolores abdominales deberían pasar inicialmente a cirugía, como les digo a los chicos. Todo dolor abdominal, paciente que llega, debería pasar primero por medicina. Tendría que ser así. O sea, dolor abdominal va a control de medicina de emergencia, ahí lo evalúan, lo examinan, le damos algunos exámenes, y si es que ya hay dudas de que sea quirúrgico, recién nos avisan para descongestionar, porque si todos los dolores abdominales pasaran por cirugía, o sea, el tópico sería pues un caos, habría un demasiado paciente y mucho desorden. Lastimosamente no se cumple eso. Entonces, en general, ¿qué cosa es un abdomen agudo quirúrgico? Es un cuadro caracterizado por dolor abdominal moderado e intenso, normalmente no es leve, excepto en algunos casos, ¿no? De inicio reciente, o sea, no puede ser que tengas 2 semanas de enfermedad, 10 días, eso no es agudo, ¿ya? Eso tiene que ser claro, tienen que ustedes indagar y preguntar bien al paciente desde cuándo está su inicio de enfermedad. Con compromiso peritoneal, hay signos de irritación peritoneal desencadenado por un proceso patológico intraabdominal que requiere cirugía de emergencia. Eso es un abdomen agudo quirúrgico. Una causa abdominal no puede ser extraabdominal, que sí o sí el paciente se tiene que operar. Y la causa que tú veas, o digamos el diagnóstico definitivo, eso ya se va a ver. Muchas veces tú puedes entrar con ese diagnóstico y es validero, abdomen agudo quirúrgico, y no sabes que estás entrando a operar, porque de repente la clínica no es clara, el paciente no te ayuda, los laboratorios no son claros, no tiene imágenes, se ha automedicado, o sea, hay muchas causas en las cuales el paciente pues, puede entrar con un cuadro no de diagnóstico definitivo. Y de ahí tú vas a descartar si tienes apendicitis, diverticulitis, perforaciones, tumores y demás. Hay muchas causas que hablan de quirúrgico que lo vamos a ver. Es independiente también del grado de umbral del dolor. Entonces, tú tienes pacientes que tienen un umbral de dolor muy alto o muy bajo. O sea, por algo ligerito, el paciente está que se muere, se queja, no aguanta, no tolera el decúbito, no tolera nada, está gritando, está irritable. O hay pacientes muy tranquilos, ¿no? Tienen dolores que lo soportan, aguantan, esperan, le da tiempo para que puedas evaluarlo, examinarlo, monitorizarlo y demás. Entonces, los dos extremos de los pacientes hay que tener mucho cuidado porque uno te puede confundir con algo grave que realmente no es, o el otro de repente sí puede tener algo complicado y no se manifiesta como tal en ese tipo de pacientes. ¿Ok? Entonces, los tipos de dolor abdominal, ¿no? Ya lo saben, rápidamente repasando. Dolor visceral, que es un dolor difuso, es mal localizado, de intensidad leve a moderada, o sea, no sabes dónde está ubicado, es algo muy ligero normalmente y no tienes idea de si es pasajero o puede continuar para adelante. El dolor parietal ya es mucho más localizado, más agudo, de intensidad moderada severa, entonces ya sabes dónde está yendo esa zona. Normalmente ya es en una zona bien clara, bien delimitada en el paciente. Y el dolor referido es un dolor que está en relación con el sitio y el proceso original que se va a irradiar a otras zonas, no necesariamente cercanas, puede ser lejanas. Hay que tener cuidado con esos diagnósticos de dolor referido. Las características, el dolor puede ser tipo cólico, ¿no? Normalmente es retortijón, por contracción intensa de víscera hueca, dolor urente, quemante, por irritación de mucosa, penetrante, tenebrante, muy intenso. Hay
más tipos de, dolor, de características de dolor que ustedes ya lo han visto en semiología. Este es un cuadro que normalmente yo lo usaba con los chicos que hacíamos práctica presencial, ¿no? Y nos sirve mucho. A mí me sirve para hacer un diagnóstico certero de un paciente con un abdomen agudo quirúrgico. Entonces, acá en este cuadrito tú puedes tener qué cosa. Tienes la patología, porque hay 4 tipos de abdómenes agudos quirúrgicos: inflamatorio, traumático, obstructivo y neoplásico. Esos son los 4 grandes grupos que tenemos. Y en la parte baja, ¿qué cosa tú vas a tener? ¿Qué cuadro clínico tiene cada uno? ¿Qué tipo de laboratorios tiene cada uno? ¿Qué diagnósticos por imágenes puede tener cada uno? ¿Qué complicaciones puede tener en cada caso? ¿Y qué patologías, de acuerdo a la zona que tú vas a tener en este tipo de pacientes? Entonces, vamos a ir uno por uno. En el inflamatorio, abdomen agudo quirúrgico de tipo inflamatorio, tienes todas las itis que te imaginas, ¿no es cierto? Tienes apendicitis, colecistitis, colangitis, diverticulitis, quistes o infectado, pancreatitis y todo lo demás. En general, estos pacientes comparten parcialmente el cuadro clínico, ¿ya? Entonces, normalmente los pacientes pueden tener dolor, pueden tener hiporexia, pueden tener náuseas, vómitos y malestar general. Eso casi comparten en común todos los cuadros que estamos hablando de cuadro inflamatorio. En los laboratorios que vamos a pedir, nosotros vamos a pedir todos los prequirúrgicos normales que ya conocemos, y dependiendo de algo más específico, vamos a pedir, por ejemplo, amilasa lipasa pensando en una pancreatitis, dependiendo del tiempo de enfermedad. Perfil hepático en patologías hepáticas, quistes y diatídicos infectados, colecistitis, colangitis y demás. ¿Qué diagnósticos por imágenes vamos a pedir en este tipo de pacientes? Hay que pedir ecografías en casos específicos. Ya lo vamos a ver cuando desglosemos cada una de las patologías desde la segunda unidad para adelante. Vamos a ver que algunas sí necesitamos imágenes, algunas no necesitamos. Ecografía, para descartar cálculos, tumores, sí, inicialmente. Tomografía, resonancia, endoscopía, colonoscopía o hacer CEPRES también nos puede servir como imágenes para diagnósticos y tratamientos en algunos casos en estos pacientes. ¿Y qué complicaciones pueden tener estos pacientes del cuadro inflamatorio? Normalmente van a sepsis inicial, luego van a shock séptico, falla multiorgánica y al final van a la muerte. El otro grupo de pacientes de abdomen agudo quirúrgico de tipo traumático, entonces tenemos todos los traumas que ustedes se pueden imaginar, ¿ya? O sea, todos los órganos tienen su clasificación, tienen su manejo, su monitoreo y todo lo demás que lo vamos a ver en la siguiente clase de trauma abdominal. Entonces puedes tener un trauma esofágico, puedes tener trauma gástrico, trauma duodenal, trauma intestinal, trauma de colon, trauma de recto, trauma de ano, trauma de hígado, trauma de vía biliar, trauma pancreático, trauma esplénico, trauma retroperitoneo. En general, todos los pacientes tienen un cuadro clínico también similar, y de ahí ya con algunas características especiales. Puede haber dolor, puede haber signos de contusión, evidencia de algún golpe, puede haber solución de continuidad, heridas, o puede haber sangrado, externo o interno. Entonces, todo eso pueden compartir los pacientes con traumas. Los laboratorios son los mismos, los normales, los prequirúrgicos, exceptuando de repente un monitoreo que tú sí vas a tener que hacer, digamos, hematocritos más seguidos. Es la diferencia. ¿Qué diagnósticos por imágenes vas a tener en estos pacientes? Vas a pedir ecografía FAS, que es lo mejor para estos pacientes, una ecografía abdominal completa, una tomografía con reconstrucción de acuerdo al órgano que tú estás sospechando que está lesionado, ¿ya? Radiografías o radiografías contrastadas en algunos casos, ¿ya? ¿Qué complicaciones vas a tener en este tipo de pacientes? Puedes tener sepsis, puedes tener hemorragia, sobre todo puede haber shock, reoperaciones, ¿ya? O operaciones programadas y el paciente puede fallecer. También eso puede ser la secuencia en estos pacientes. El otro, entra en abdomen agudo quirúrgico de tipo obstructivo. Entonces tienes todo lo que te va a bloquear el tránsito intestinal normal. Entonces tienes, por ejemplo, vólvulo de intestino delgado, tienes bridas, tienes adherencias, tienes hilio biliar, tienes intususcepción, invaginación,
estenosis, vólvulo de intestino grueso, besoares, cuerpos extraños, hernias, tuberculosis, enfermedad de Crohn y tumores también que se comportan como patrones obstructivos. En general, el cuadro clínico de estos pacientes, ¿qué cosa es? Hay dolor abdominal, hay distensión abdominal, hay vómitos de acuerdo a la característica individual de cada cuadro y normalmente hay ausencia de eliminación de flatos y de deposiciones. O sea, todo eso pueden compartir estos tipos de pacientes. Los laboratorios acá son los mismos, todos los prequirúrgicos que ya conocemos, pero sí hay que agregar un AGA y electrolitos para ver el medio interno de estos pacientes. Diagnósticos por imágenes, sí o sí, radiografía de abdomen, de cúbito y de pie, las dos incidencias, y en algunos casos que tú requieras tomografías o endoscopías, que es el menos porcentaje. ¿Y cómo se pueden complicar estos pacientes? Se pueden complicar normalmente con deshidratación, con sepsis, con signos de peritonitis, con shock y pueden evolucionar a la muerte. Y el último grupo, ¿no? Del abdomen agudo quirúrgico de tipo neoplásico, entonces puedes tener igual tumores en cualquier órgano del tubo digestivo, ¿ya? Puedes tener un tumor de esófago, de estómago, de intestino delgado, de apéndice, de colon, de recto, de ano, de hígado, de vesícula, de vía biliar, de páncreas, de partes blandas y demás, mixtos y todo. En general, estos pacientes comparten una clínica de malestar general, de síndrome consuntivo, que ya saben qué cosa es, adelgazamiento, baja de peso, ¿no? Hiporexia, y puedes o no palpar una tumoración, que también ya sería importante en estos casos. Los laboratorios, todos los pacientes van a tener prequirúrgicos, los normales, pero acá sí ya hay algo más específico. Van a tener marcadores tumorales, cada tumor, ya ustedes van a ir investigando desde ahora qué tumor, qué marcador tumoral va para cada lesión tumoral por cada órgano. Hay que pedir proteínas totales y fraccionadas para ver el estado nutricional del paciente, si se va a operar o no, hay que tener como base eso. Y la biopsia, sí es importantísimo en todos los pacientes con tumor del tubo digestivo, hay que entrar a sala idealmente con una biopsia, exceptuando el cáncer de páncreas, el tumor de páncreas. El diagnóstico por imágenes, hay que hacer ecografías, sí o sí, tomografías con contraste. Para nosotros en cirugía, todas las tomografías tienen que ser con contraste, sin contraste no nos sirven. ¿Ya? Resonancias, endoscopías, colonoscopías para diagnósticos también. ¿Y cómo se pueden complicar estos pacientes? Con sangrado, con perforación, con obstrucción, con metástasis y con amor. ¿Ok? Entonces, el seguimiento más o menos de grandes rasgos de un abdomen agudo quirúrgico. Ahora, la patología por cada zona anatómica igual también. Si tienes mucho dolor en el hipocondrio derecho, normalmente vas a pensar en cálculos biliares. En el epigastrio puedes pensar en una pancreatitis, ¿no es cierto? En el hipocondrio izquierdo puedes pensar en una úlcera duodenal. En el flanco derecho puedes pensar en cálculos renales. En la parte del mesogastrio puedes pensar en una apendicitis inicial, una pancreatitis. En el flanco izquierdo, otra vez, cólico renal o enfermedad diverticular. En la fosa ilíaca derecha, apendicitis. En el hipogastrio, pues una enfermedad diverticular, una infección urinaria. O en la fosa ilíaca izquierda, algún dolor pélvico o algún tipo de hernias, ¿no? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. El diagnóstico, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que a estos pacientes hay que hacer un buen interrogatorio. El tiempo de enfermedad es clave, como les dije. O sea, no puede ser que tu paciente te diga, ¿sabe qué, doctor? Yo estoy con dolor hace 15 días y recién estoy llegando. O sea, no es algo agudo. Entonces tienes que volver a preguntar, decir, no, pero ¿desde cuándo están con más dolor? ¿Desde ayer, anteayer? ¿Qué cosa ha hecho? ¿Qué ha pasado? Entonces todo eso tiene que saberse con más certeza. Hay que ver el tipo de dolor que tiene el paciente, si es difuso o localizado. ¿Qué síntomas agregados va a tener aparte del dolor? Si hay náuseas, vómitos, hiporexia, fiebre. Si ha tenido antecedentes quirúrgicos, ya lo hemos dicho, es importantísimo para nosotros. Antecedentes médicos también, consumo de medicamentos, si es que ha hecho algo antes, ¿no? Todo el interrogatorio tiene que estar de manera completa. El tiempo es básico para nosotros. Entonces, en el examen físico también tenemos que tener bien claro las funciones vitales del paciente, cómo está la fase del paciente, con qué actitud está llegando, si está con mucho dolor, si está ayudado, si camina o no camina, si está en silla de ruedas, si está en camilla, la posición que toma cuando tú lo examinas al paciente.
¿Ya? ¿Qué maniobras van a desencadenar el dolor cuando tú le hablas al paciente y demás? Y los signos que tú vas a encontrar. ¿Verdad? Si el paciente está con palidez, con ictericia, con cianosis, rubicundez, si hay peteques, si hay equimosis, si hay heridas agregadas cercanas a la zona también, eso tiene que estar descrito de manera correcta. Entonces, en la inspección, entonces, tú tienes que ver al paciente, ver cómo está el abdomen del paciente, la característica que tiene el abdomen del paciente. Si te va a orientar o no a una causa, si va a ser quirúrgico o no va a ser quirúrgico, tienes que ver la disposición del abdomen del paciente. Si tiene cicatrices, si tiene heridas, si tiene peteques, si tiene equimosis o no, ¿no? Si está distendido, si es un abdomen plano, blando, está excavado, globuloso, batraciano, todo eso tienes que tú ver en la parte de la inspección. Luego te vas a la auscultación, ¿ya? Entonces ves y luego tienes que auscultar. No vas a palpar antes porque puedes enmascarar también el cuadro. En la auscultación tienes que ver los ruidos hidroaéreos, ¿ya? Que pueden variar de acuerdo a cada patología. Ya hay que auscultar con mucha calma cada cuadrante del abdomen. Hay que ver los tipos de intensidad de ruidos, la duración que tienes. Normalmente un paciente que no tiene ninguna alteración patológica vas a encontrar 7 a 8 movimientos peristálticos por minuto, ¿ya? Es diferente de un paciente estreñido, es diferente de un paciente que está con diarrea, entonces eso va a ir variando, hay que entrenarse, ustedes ausculten, quédense todo un minuto en un paciente, vean y vean la diferencia que hay entre paciente y paciente, ¿ya? La palpación, la palpación es un arte, palpar el abdomen es un arte, ¿ya? Entonces igual cuando tengan la oportunidad de palpar, háganlo con mucha sutileza, con mucha calma, con mucho cuidado. No examinen torpemente a un paciente, ¿ya? Como hace el residente, pues si te aplasta, ¿no? Te apalpa, te aplasta hasta la columna, obviamente te va a doler. Eso no es. Si decía, no, sí es una apendicitis, doctor. No, hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Entonces hay que distraer al paciente para que se relaje, hay que estar hablándole de otra cosa, ver cómo está, ¿no? Tratar de calmar al paciente, ver que se ponga en buena posición, que esté recto, con lo más horizontal posible, no con la cabecera levantada. Hay que ver la cara del paciente mientras que se va palpando, ¿no es cierto? Y hay que palpar de manera completa y organizada y ordenada. Como les digo, los chicos conocen la práctica. Siempre palpen desde la zona más alejada y recién terminen en el sitio donde el paciente te dice que tiene más dolor. Entonces, por ejemplo, si tu paciente tiene una probable apendicitis, vas a empezar a examinarlo desde la parte más lejana, sería el hipocondrio izquierdo en este caso. Va haciendo hacia el medio, mesogastrio, hipocondrio derecho, va haciendo, bajando, ¿no? Flanco derecho, mesogastrio, flanco izquierdo, fosa ilíaca izquierda, hipogastrio, y al final recién palpas en la fosa ilíaca derecha, para que tú veas la diferencia de piel, la diferencia de consistencia, de resistencia que pueda haber entre zona y zona, ¿ya? ¿Y qué cosa va a ser importante acá? La resistencia muscular involuntaria y la reacción peritoneal. Si tú encuentras reacción muscular, resistencia muscular involuntaria, siendo que el paciente esté pujando, porque ahí también te va a confundir, a veces pacientes que no se dejan examinar y pujan, ponen rígido el abdomen, o hay signos peritoneales, ya es un paciente que sí o sí tiene que entrar a sangre. Esos dos son claves para nosotros. Luego la percusión, ¿no? Te va a permitir detectar si no hay líquido libre, timpanismo, matidez. El dolor ante una percusión suave va a indicar también cirugía. Estás percutiendo, hay mucho dolor, el paciente tiene signos peritoneales, hay líquido, hay peritonitis, va a salir. No hay más. Ante una duda, el paciente se va a observación. O sea, tienes, por ejemplo, un paciente que está con, qué sé yo, 12, 13 horas de enfermedad, aparentemente se ha automedicado, está tomando líquidos, ya le ha pasado esto en alguna ocasión igual, lo examinas, es un abdomen medio distendido, que los signos quirúrgicos no son claros, entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo mandas a observación a tu paciente, le pones un suero solamente de hidratación, sin analgésicos, sin antibióticos, nada, y lo revalúas en 6 horas. Lo vuelves a examinar y ya si tienes de la mano ya los exámenes complementarios, te puede ayudar, sí o no. Como les digo,
A mí, por ejemplo, los exámenes de laboratorio, el hemograma, eso no es contribuyente para mí al 100% para tomar una decisión. Ni laboratorios, ni ecografías, nada. Lo importante es la clínica del paciente. Palpar, examinar al paciente, eso es lo más importante para el diagnóstico. En cuanto a exámenes complementarios, puedes tener exámenes prequirúrgicos, puedes pedir dependiendo amilasa, lipasa, perfil hepático, sedimento urinario, paracentesis y demás. En cuanto a estudios de imágenes, puedes pedir una radiografía de tórax, va a ver que no haya perforaciones, radiografía de abdomen, las dos incidencias, ecografías, tomografías con contraste, resonancias, dependiendo de lo que tú estás buscando, lo que tú quieras, puedes pedir. Hay que pedir lo necesario, no es pedir por pedir y exagerar, que te va a complicar más la cosa. Entonces, el examen físico es lo más importante, como les vuelvo a decir. Es lo más importante que tú aprendas a palpar, examinar a tu paciente. Todo lo demás es ya complementario. Hay que hacer diagnósticos diferenciales con lo que ya hemos visto de abdomen agudo médico, todo lo que hemos visto y más cosas importantes. En nuestro caso es una neumonía basal derecha, un infarto de miocardio, salmonelosis, intoxicación alimentaria, intoxicación medicamentosa, intoxicación alcohólica, pielonefritis y con el abdomen agudo ginecológico, que tienes muchísimos diagnósticos. O sea, si tú te pones a buscar diagnósticos diferenciales, por ejemplo, de apendicitis con cuadros ginecológicos, tienes siquiera 10 o 20 diagnósticos ahí que tienes que tú saber que pueden ser una posibilidad, como quiste de ovario complicado, una enfermedad pélvica inflamatoria, embarazo ectópico, endometritis, endometriosis y muchísimos más. Acá, por ejemplo, tenemos fotos de pacientes de abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Entonces se entra en una laparotomía, no se sabe qué encuentras, y encuentras, por ejemplo, una apendicitis retrocecal complicada perforada. Otro paciente, abdomen agudo quirúrgico, no sabías qué tenías, y tienes un quiste hidatídico sobreinfectado con peritonitis hidatídica diseminada. Otro paciente, abdomen agudo quirúrgico, y entras y tienes un biliperitoneo por un quiste, ¿no es cierto?, hepático roto, quiste hidatídico roto. Otro, abdomen agudo quirúrgico, no sabes qué entras, y entras una obstrucción intestinal por un tumor de intestino delgado estenosante. Hay muchas causas de abdomen agudo quirúrgico, entonces hay que tener mucho cuidado. El tratamiento en general de estos casos, ¿qué cosas hay que hacer? ¿No? A los pacientes prepararlos para sala, NPO, sonda nasogástrica si fuese necesario, hidratación correcta, antibióticos profilácticos o terapéuticos, analgésicos. Si es que tú ya tienes ya el diagnóstico, sí le vas a poner un analgésico. Si no tienes tu diagnóstico claro, no sabes qué es, mejor esperar un poco. Sonda Foley, control de funciones vitales, balance hídrico-electrólico. Entonces, en toda intervención quirúrgica de emergencia por abdomen agudo quirúrgico, 5% van a resultar en blanco. Es lo que lo llamamos el abdomen SAS, sin alteraciones significativas. Ves que tu paciente tiene clínica de abdomen agudo quirúrgico, signos peritoneales y todo lo demás complementario, un 5% de pacientes no se encuentra nada, o sea, no hay una causa evidente. Eso está dentro de lo normal de los falsos negativos. Entonces, cuando tienes un paciente con dolor abdominal agudo, hay que ver los síntomas, los signos, si es que es algo de urgente o no urgente, si va a valorar una intervención quirúrgica, lo llevas al hospital. Si hay duda diagnóstica, le puedes hacer exámenes de laboratorio, ecografías. Si no hay mejoría, va a sala. Si es que hay mejoría, lo vas a observar probablemente a tus pacientes, ¿no? Entonces vas a ver si vas a tener control medicamentoso, control a tu paciente o control o hacer un seguimiento, pero hay que hacer de manera individualizada a cada paciente. Cuando es algo crónico, normalmente nosotros no lo vemos, ¿no? El dolor abdominal crónico lo ve primero el gastro, lo ve el médico internista, le hace exámenes. Puedes tener enfermedad celíaca, puedes tener parasitosis y demás causas de abdomen, dolor abdominal de manera crónica. Y el seguimiento y la evolución va a ser individualizado, cada paciente es diferente. Cada cuadro va a tener un seguimiento específico. Hay que ver si esto hace un tratamiento de enfermedad, según la enfermedad de base, ver qué morbimortalidad puede tener los pacientes, si va a requerir reoperación en algún tipo de pacientes que sí van a tener que volver a operarse, se van de alta de acuerdo a los criterios que tengamos nosotros en sala, en el piso, o pues el paciente se va a complicar o va a fallecer. O sea, todo eso va enmascarado y encuadrado en lo que es un abdomen agudo quirúrgico en general. Pues ya vamos a ir desglosando parte por parte, ya en la parte más individualizada. ¿Sí? Ok,
Listo, chicos, esto es la segunda parte. No sé si alguien tiene alguna duda o comentarios de esta segunda parte. Sí. No, es que está pues dentro del diagnóstico. O sea, no es que tú, a ver, no es que te digo, ya sabes que tú entras con dolor abdominal en fosa ilíaca derecha. Yo te voy a decir, yo no te voy a decir, sabes que 100% de seguridad que tienes apendicitis. No, no, no. En algunos casos sí puede ser un cuadro más claro, más florido, que tengas ya pues ya casi todos los signos claros, que le examinas y ves sí, pero aún así tienes a un pequeño porcentaje de que no sea eso. Puedes encontrarte una enfermedad diverticular, un divertículo de Meckel, una mesenteritis retráctil. Si es mujer, tienes muchísimas más opciones, ¿no? Entonces, no es que tú entras a la sala y dices, no, es 100% apendicitis. No, no es así. No es así. Eso es parte del diagnóstico diferencial que tú puedes encontrar. Es por eso que hay un 5% de cirugías que no es lo que tú estás esperando. ¿Ya? Entonces, normalmente sí, tienes que tener, pues, obviamente ya estudios y ya con más certeza puedes tener una aproximación, pero al 100% no, al 100% no siempre. ¿Ya? ¿Alguien más, chicos? Ya. Si no hay más, mire, la siguiente semana estamos completando el temario con los 2 últimos temas que nos faltan. En 2 semanas son sus exposiciones, así que vayan preparando bien, ya, para que no haya ningún problema. Tienen bastante tiempo todavía, ya. Y en 3 semanas estaríamos dando nuestro primer examen según el calendario, ya. Muy bien. Listo, chicos. Cualquier cosa, cualquier duda que haya, con Diego, me pasas la voz y tú me avisas, no te olvides de comunicarme máximo mañana para ver el tema de la ayuda que van a ir los alumnos que puedan ir el día miércoles. ¿Ya? Entonces estamos en contacto para eso. ¿Ok? Nos vemos, chicos. Okay. Muy bien. Muy bien. Estamos en contacto. Cuídense.